¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por seguir resistiendo aquí. Intentaré ser muy rápido, lo prometo. Voy a hablar acerca de actividad volcánica, incendios forestales y calidad del aire. Bueno, voy a comenzar por el último tema que mencioné, puesto que me permite englobar a los otros dos. Cuando hablamos de calidad del aire, estamos haciendo referencia a la concentración de contaminantes que encontramos en la atmósfera. Esto es algo muy importante porque la contaminación atmosférica es una de las principales causas de peligro para la población a nivel mundial. De acuerdo a datos de la Organización Mundial para la Salud, cerca de 7 millones en promedio de personas mueren cada año. La mayor parte de estas muertes están relacionadas con la exposición a contaminantes en los interiores, principalmente por la exposición al humo por cocinar con combustibles de biomasa o carbón. Y la otra parte se debe a la exposición de contaminantes en el ambiente, ¿no? En sitios abiertos. Múltiples de nuestros órganos son afectados por la contaminación, pero los principales se encuentran en el corazón, el cerebro y los pulmones, y pudiendo producir incluso cáncer. Bueno, dentro de los contaminantes encontramos dos fases, la particulada y la fase gaseosa. En su conjunto, estas dos fases conforman lo que son los aerosoles atmosféricos. Dentro de la fase particulada, nosotros podemos agruparlos en fracciones. Tenemos la inorgánica, la orgánica y el material biológico. Dentro de la inorgánica está el carbón elemental, tenemos metales como el arsénico, como el plomo, que es altamente contaminante, tenemos iones, sales, como pueden ser los carbonatos, los silicatos. En la parte orgánica tenemos a los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que se liberan de la combustión de productos orgánicos como el tabaco, como el petróleo, como el gas, como el carbón. También tenemos a los ftalatos, que son utilizados principalmente como plastificadores y los tenemos de hecho presentes en muchos de nuestros utensilios domésticos, como envases para llevar la comida, biberones, cosméticos, jabones, y también tenemos a los ácidos. Y por otra parte, en el material biológico se agrupan diferentes tipos de polen, de bacterias y de virus como el SARS-CoV-2. Es por eso que en esta contingencia sanitaria pues estamos expuestos a dos tipos de peligro. Por una parte, pues expuestos al SARS-CoV-2 y por otra parte, expuestos a la contaminación, que resulta ser más perjudicial para aquellas personas que tienen pues enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Y por la parte de la fase gaseosa, pues tenemos a los óxidos de nitrógeno, tenemos al dióxido de azufre, al monóxido de carbono, tenemos al ozono y a los compuestos orgánicos volátiles. Estos compuestos orgánicos volátiles pues son hidrocarburos que a temperatura ambiente son muy volátiles y por eso podemos encontrarlos en fase gaseosa. Fuentes de emisión. Podemos agruparlas en naturales y antropogénicas. Dentro de las naturales tenemos un gran productor de aerosoles al mar a través de las sales que son dispersadas por la brisa. También tenemos el polvo de los desiertos. Aquí ocurre que como son cuencas, van agrupando una gran cantidad de sedimentos productos de la erosión del suelo y cuando entran en contacto con corrientes en la atmósfera, pues son transportados de un continente a otro, como el caso del polvo del Sahara. También tenemos evidentemente los incendios que ocurren de manera natural y las erupciones volcánicas que pueden inyectar una gran cantidad de aerosoles a la atmósfera. Por la parte de las fuentes antropogénicas, pues tenemos evidentemente el parque vehicular, tenemos la actividad industrial, tenemos lo que son las cocinas, como ya lo mencioné, cuando se utilizan biocombustibles, y también tenemos las prácticas agropecuarias, que sería la quema de residuos. Dentro de estos aerosoles tenemos también a los primarios y a los secundarios. Los primarios son todos aquellos aerosoles que se emiten directamente a la atmósfera y los aerosoles secundarios son aquellos que se generan a partir de precursores, como sería el caso del ozono, que se genera a través de reacciones fotoquímicas y de la interacción de compuestos orgánicos volátiles y de los NOx, de los óxidos de nitrógeno. Bueno, hablando de condiciones meteorológicas, la inversión térmica es un proceso meteorológico que tiende a acumular los contaminantes en la atmósfera. Sabemos que en condiciones normales, como lo podemos ver en la barra del lado izquierdo, pues la temperatura tiende a descender conforme incrementamos la altura. Sin embargo, esto no siempre ocurre y podemos ver en la imagen del lado derecho que la región del aire que está inmediatamente cerca del suelo pues tiene una temperatura por debajo de la capa que está por encima donde se están agrupando los contaminantes. En condiciones normales y durante la tarde pues tenemos que el sol está calentando el suelo a su vez calienta el aire que está inmediatamente sobre este y el aire que esté más caliente comenzará a expandirse y por tener una menor densidad comenzará a ascender. Por otra parte, el aire más frío y más denso tenderá a descender y se creará una corriente convectiva. Esto no ocurre cuando tenemos las inversiones térmicas, ya que el aire que está cerca del suelo, al tener una menor temperatura, es más denso y no puede generar un movimiento vertical para poder hacer una mezcla de la atmósfera y poder disipar los contaminantes.
Básicamente, esto ocurre cuando tenemos un enfriamiento exagerado del suelo, por ejemplo, en las noches largas de invierno, en donde tenemos menos horas de radiación solar que está calentando el suelo. De hecho, durante el invierno es la principal época del año donde se presentan las inversiones térmicas. También tiene que ver la nubosidad. Sabemos que las nubes actúan como un espejo y cuando la superficie terrestre está liberando la energía infrarroja, pues las nubes regresan esta energía impidiendo que se escape hacia el espacio exterior. En cambio, cuando no hay nubes, pues el suelo se enfría con mayor eficiencia. Eso ocurre a escala local, también afectan otros factores como la orografía, como en el caso del Valle de México, que dificultan el movimiento horizontal del viento y pues esto facilita que la estructura de la atmósfera permanezca estable. Pero a nivel regional también podemos tener inversiones térmicas derivado de sistemas sinópticos de alta presión, como vendrían siendo los anticiclones, que tienen una circulación a favor de las manecillas del reloj y pues dificultan estos movimientos verticales, produciendo que se acumulen con más facilidad los contaminantes, como podemos ver en la foto de la izquierda. Uno de los ejemplos más recientes los tenemos en las altas concentraciones de ozono que se vivieron el miércoles 21 de esta semana, en donde la CAMEO pues emitió ciertas recomendaciones para intentar disminuir las emisiones de los COV y de los NOx para que no se siguiera sintetizando el ozono. Bueno, pero aquí también tuvo mucho que ver las condiciones meteorológicas. En la parte derecha superior podemos ver la imagen interpretada para ese día, en donde tenemos al frente número 51 atravesando el Golfo de México. Tenemos un sistema de alta presión que nos ha estado afectando durante las últimas semanas, principalmente en el Océano Pacífico, y que está influenciando lo que es el centro, el occidente, el sur y el sureste del país, propiciando los cielos despejados, altas temperaturas y baja probabilidad de precipitación, condiciones que facilitan la síntesis, la génesis del ozono, ya que al haber menos nubosidad hay una mayor radiación que llega a la superficie y como ya lo dije, el ozono se crea a partir de reacciones fotoquímicas, por lo que requiere la luz solar para poder generarse. Y por otra parte también tenemos la actividad de los incendios. En la animación de la parte inferior derecha podemos ver múltiples focos de calor que no son incendios, son puntos anormalmente cálidos, pero lo que sí se alcanza a distinguir son ciertas regiones sobre Michoacán, sobre Guerrero, sobre el Estado de México, que son plumas de humo, concentraciones de humo provenientes de incendios forestales que también fueron arrastradas en dirección del Valle de México. Y bueno, estos incendios forestales también emiten compuestos orgánicos volátiles que son los que se necesitan para poder hacer la génesis del ozono, ¿no? Entonces tenemos como la receta idónea para tener altas concentraciones de contaminantes durante el día miércoles. Otro evento importante que también ocurrió este año fue en las tolvaneras del 28 de marzo, en donde teníamos el Frente Frío número 46 atravesando el Golfo de México, ocasionando fuertes rachas de viento sobre los litorales de Tamaulipas y de Veracruz, así como rachas fuertes de viento en lo que es el centro de México, lo que ocasionó que ciertas partículas pues, se suspendieran y fueran transportadas hacia el Valle de México. Entonces, a veces la Ciudad de México pues, es la emisora de los contaminantes y la exportamos hacia otras cuencas, hacia otros estados, pero a veces también las condiciones meteorológicas como el viento, que nos pueden salvar, cuando tenemos inversiones térmicas en la ciudad, también nos pueden jugar en contra cuando empiezan a transportar todos estos contaminantes hacia la ciudad. Bueno, de aquí nos pasamos a la actividad volcánica y directamente entramos a los tipos de erupciones. En primer lugar tenemos a la erupción hawaiana, que es fundamentalmente efusiva. Esto quiere decir que predominan los flujos de lava, que son lentos. El magma tiene un bajo contenido de volátiles y también hay una poca expulsión de ceniza. Tiene un BI, que es el índice de explosividad volcánico de 0. Este índice nos indica qué tan explosiva puede ser la erupción. Un ejemplo de este tipo de erupción hawaiana pues lo encontramos en el volcán Kilauea. También tenemos el tipo de erupciones estrombolianas, que son moderadamente más fluidos sus magmas, tienen pequeños flujos de lava, poca ceniza y arrojan fragmentos sólidos fundidos a alturas que pueden alcanzar desde decenas hasta centenas de metros. Su índice de explosividad volcánica varía entre 0 y 1. Y un ejemplo podría ser el volcán de Villarca, que se encuentra en Chile. El siguiente tipo de erupción sería la vulcaniana, que tiene un magma más viscoso, contiene más gases, los flujos de lava son comúnmente ausentes y las columnas eruptivas pueden alcanzar alturas menores de 20 kilómetros. Su índice de explosividad varía entre 1 y entre 3. Y un ejemplo de esto sería el volcán Sabayanca en Perú. Y por último tenemos las erupciones plinianas, que son las más catastróficas, con un magma muy viscoso, pueden alcanzar las columnas eruptivas a alturas mayores a 20 kilómetros, es decir, pueden alcanzar la estratosfera,
Lo que es preocupante en estos casos, puesto que en la estratosfera los contaminantes tienen un mayor tiempo de vida y pueden recorrer distancias muy grandes. Este tipo de erupciones también presentan el colapso de caldera, es decir, que la erupción es tan fuerte que el cono del volcán desaparece. Son altamente explosivas, varían entre 3 y 5 en el índice de explosividad volcánica. Un ejemplo sería el volcán Vesubio en Italia, el cual cubrió la ciudad de Pompeya y otras ciudades romanas durante el siglo I. Y de hecho tenemos todavía otras erupciones que son más catastróficas, que serían las ultraplinianas, que llegarían hasta el índice de explosividad de 8 y alcanzarían alturas de hasta 50 kilómetros en la atmósfera. ¿Cuáles son los riesgos asociados a la actividad volcánica? Bueno, en primer lugar tenemos la caída de ceniza y los proyectiles balísticos. Durante las erupciones, pues tenemos que se arroja una gran cantidad de roca, de minerales triturados, que se pueden agrupar entre ceniza, lapili y bombas, de acuerdo al tamaño. Muy finas serían las cenizas y muy gruesas serían las bombas. Todo este material que es expulsado a la atmósfera es inyectado y pues corre en riesgo las personas que se encuentran dentro de un radio de 10 kilómetros y después de este radio pues tendríamos riesgos asociados a la caída de cenizas y al posible colapso de los techos por esto. En la imagen de la derecha, en la parte superior, tenemos unos puntos rojos que nos enseñan la distribución de los proyectiles balísticos en la región del Popocatépetl. También tenemos otro riesgo que serían los flujos de lava. Estos representan realmente un peligro muy bajo debido a que fluyen a velocidades muy bajas y tienen un alcance que puede ir desde decenas de metros hasta algunos kilómetros. En la animación de la parte inferior del lado derecho tenemos las regiones que pueden ser hasta donde pueden llegar los flujos de lava del Popocatépetl. Las regiones naranjas son escenarios de alta probabilidad y la región más grande que corresponde a la amarilla es un escenario de baja probabilidad. También tenemos las corrientes piroclásticas, que son los eventos más devastadores de la manifestación de la actividad volcánica, que consisten en una mezcla de sólidos y gases expandidos a muy altas temperaturas que pueden variar entre 300 y 800 grados Celsius y pueden incluso alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora. Del lado derecho tenemos una imagen con una corriente piroclástica detrás de este coche. Por las velocidades que alcanza el flujo piroclástico, pues no sabemos si realmente sobrevivió esta persona o quien tomó la fotografía. Y otro riesgo importante también son los lahares, que es un flujo de partículas sólidas que está mezclado con agua, prácticamente es como un lodo que adquiere velocidades entre 20 y 60 kilómetros por hora y junto con las corrientes piroclásticas pues representan de los mayores peligros asociados a los volcanes. Bueno, hablando de erupciones volcánicas, estas inyectan ciertos gases a la atmósfera, principalmente vapor de agua, en menor medida dióxido de carbono, nitrógeno, dióxido de azufre y en menores cantidades todavía cloro, hidrógeno y argón. Aquí tengo el ejemplo de dos erupciones volcánicas muy recientes de este mes. Del lado izquierdo tenemos un volcán en Islandia, no me atrevo a decir su nombre porque no sé pronunciarlo, pero seguramente lo vieron en las noticias porque hay mucha gente que se está agrupando en torno a esta actividad volcánica, que me parece sigue en curso, y pues es una erupción de tipo más efusiva, es decir, que predominan los flujos de lava, que como ya mencioné son lentos y por eso la gente puede acercarse, tomarse fotografías, incluso pues calentar sus bombones. Y del lado derecho tenemos otra explosión volcánica que ocurrió el 10 de abril, me parece, en la isla del Azufre, en el mar Caribe. Aquí ya tenemos un tipo de erupción distinta, aquí ya tenemos una más explosiva. Aquí la gente, la mayor parte de la isla, pues tuvo que ser evacuada por el tipo de explosión que se dio. Y bueno, nos concentramos en esta última explosión del volcán La Soufrière. Del lado derecho tenemos una imagen satelital de la NOAA donde se puede ver la pluma de humo relacionada con esta erupción vista desde arriba. Y en la parte derecha superior tenemos una gráfica, tenemos una sección transversal donde se alcanzan a ver hasta qué alturas llegaron los aerosoles producto de esta erupción. Tenemos que la mayor parte, las regiones amarillas, se concentran entre 10 y 15 kilómetros de altura, pero incluso hubo aerosoles que alcanzaron los 20 kilómetros de altura. Es decir, hubo una inyección de partículas a la altura de la estratosfera. En la imagen derecha inferior tenemos en colores rojos y amarillos lo que corresponde a aerosoles de dióxido de azufre, que como podemos observar en 14 días ya le dieron casi toda la vuelta al mundo. Incluso una parte de este dióxido de azufre llegó a la región sureste del país sin mayores afectaciones, puesto que se encuentra en niveles medios y altos de la atmósfera. Por todo lo anterior, pues es muy importante hacer la vigilancia volcánica. Aquí en el Servicio Meteorológico Nacional, pues están vigilando constantemente dos volcanes, que serían el volcán de Colima y el volcán Popocatépetl,
que por haber una gran concentración de población a sus alrededores, pues resultan de gran importancia. En un radio de 100 kilómetros del volcán Popocatépetl habitan cerca de 25 millones de personas. Bueno, tanto para el volcán de Colima como el Popocatépetl se hace una estimación de 6 trayectorias a un pronóstico de 24 horas, que es la imagen que podemos ver del lado derecho. Cada color representa una trayectoria distinta. Y la imagen del lado derecho es una imagen que se crea solamente para el volcán Popocatépetl, que es la estimación, se estima la altura a la que podría darse una erupción en dado caso de que tuviera una emisión el volcán Popocatépetl. Entonces se estiman las trayectorias a 3 diferentes niveles. La línea roja corresponde a una altura de la columna de 500 metros, la azul a 1 kilómetro y la verde a 2 kilómetros de altura. Entonces se generan boletines diarios de actividad volcánica que incluyen imágenes de la webcam, que sería un monitoreo de carácter visual, imágenes de satélite, el hidroestimador de NOAA y pues estas imágenes de pronóstico de trayectorias a 24 horas. De aquí nos saltamos a los incendios forestales. Bueno, un incendio forestal básicamente se define como un fuego que no está controlado y que puede afectar diferentes tipos de vegetación, desde bosques, selvas, incluso vegetación en las zonas áridas, lo que contribuye a incrementar, como ya lo vimos, la contaminación del aire y bueno, también a la deforestación. Podemos ver el triángulo de fuego que nos muestra los elementos básicos para que pueda llevarse a cabo un incendio. Se requiere la presencia de calor, la presencia de oxígeno que está alimentando el fuego y por supuesto la presencia de combustible que va a ser lo que va a arder. Aparte de estos 3 elementos fundamentales, también tenemos otros componentes como la topografía, el tipo de combustible, por supuesto el tiempo atmosférico, que van a estar contribuyendo en el comportamiento espacial de los incendios. De acuerdo a datos de la Comisión Nacional Forestal, en promedio en nuestro país se registran cerca de 8,000 incendios por año. 2 de los años más severos fueron 1998 y 2011. En el primero tuvimos más de 14,000 incendios y bueno, aquí tuvimos también condiciones del niño y en el 2011 tuvimos condiciones de la niña y tuvimos cerca de 12,000 incendios. Temporada de incendios. Bueno, básicamente existen 2 temporadas de incendios. La primera se da en enero y ocurre en las regiones noreste, centro, sur, sureste. Y la segunda comienza en mayo y ocurre en el noroeste. Pero ambas temporadas se juntan en la época de estiaje, que es el periodo donde coinciden las heladas y la sequía. Entonces tenemos una mayor cantidad de material combustible y esto facilita también la incidencia de incendios. Del lado derecho podemos ver una gráfica con la ocurrencia de los incendios mensuales históricos combatidos por CONAFOR desde 2005 hasta 2020. De hecho, la mayor parte de los incendios se presentan en los meses de marzo, abril y mayo. Podemos ver el pico máximo que ocurre en el 2013, de hecho corresponde al mes de abril, y los siguientes 3 picos máximos que corresponden al año 2016, 2017 y 2019 también corresponden al mes de abril. Estadísticamente, abril es el mes que presenta la mayor parte de los incendios. Y pues bueno, tenemos toda esta acumulación para este mes de combustibles de incendios anteriores, el incremento de la sequía y también temperaturas más altas. Bueno, entonces, el tiempo atmosférico pues es muy importante para estar monitoreando el comportamiento de los incendios, sobre todo las temperaturas altas, las condiciones secas de la atmósfera y los vientos fuertes. Este tiempo meteorológico pues es el factor más variable y de mayor influencia en el desarrollo de los incendios. Como podemos ver en la imagen, pues de hecho un viento fuerte puede estar suministrando constantemente de oxígeno, de esta manera alimentándolo, incluso puede desprender partículas que están ardiendo hacia otras regiones que tengan vegetación seca y producir otro foco de incendio. Otra parte muy importante también son los combustibles y está relacionado en esto su tamaño, su cantidad, su compactación, la humedad, continuidad, sustancias químicas presentes como las resinas. Y por eso es muy importante tener datos tanto observados como pronosticados de tiempo atmosférico. Nosotros estamos utilizando el modelo WRF para estar monitoreando la humedad relativa, la magnitud del viento, la precipitación acumulada y la temperatura superficial. A partir de estos pronósticos creamos un índice de peligro meteorológico para incendios que varía desde bajo a muy alto, son 4 niveles. En la animación podemos ver estos mapas de peligro meteorológico para incendios que nos indican las zonas donde hay una mayor probabilidad de que se produzca un incendio, de que inicie la ignición o de que un incendio que ya está presente pues adquiere un mayor desarrollo. Estos mapas son actualmente suministrados a la CONAFOR para su alerta temprana para las acciones de manejo de fuego, que intenta ser un marco de referencia en materia de toma de decisiones para la prevención, disposición de recursos y estrategias de combate a los incendios.
Actualmente, bueno, estos son los mapas de la versión 1, pero esta herramienta está en desarrollo. Actualmente ya tenemos la versión 1.1, que consiste en una calibración a través de la ocurrencia de los incendios, la frecuencia. Aquí tenemos una animación que nos muestra los incendios que han ocurrido únicamente en el mes de abril, desde 2005 hasta 2020. Y como vemos, tiene una mayor agrupación sobre Michoacán, el Estado de México, el sur de la Ciudad de México, norte de Morelos. A partir de esto se creó un mapa de número de incendios que ocurren por píxel durante el mes de abril en promedio durante cada año. Entonces, los píxeles que están en azul representan áreas en las que no ocurre ningún incendio o ocurre menos de un incendio en promedio. Las áreas amarillas son áreas en las que ocurre desde 1 hasta 10 incendios, las naranjas hasta 30 incendios y las rojas donde ocurren más de 31 incendios. Y a partir de esto se hizo la versión 1.1 que consiste en esta calibración y aquí ya podemos encontrar regiones en el centro que corresponden a peligro meteorológico alto, que son las naranjas sobre Michoacán, el Estado de México, norte de Morelos, y si vemos lo que ocurrió ese día, la mayor parte de los incendios están agrupados, esto es un pronóstico para el 19 de abril, ya pasó, pero la mayor parte de los incendios pues se agrupan en lo que son los estados de Michoacán y el Estado de México, es donde tenemos una mayor densidad de estos eventos, y bueno, posteriormente la siguiente fase, ya son las últimas diapositivas, es incluir también índices de vegetación de diferencia normalizada, que nos indican el estado actual de la vegetación, si están saludables o no están saludables, de acuerdo a operaciones algebraicas que se hacen con dos bandas del espectro electromagnético, la banda infrarroja cercana y la banda roja. Varía desde -1 hasta 1 este índice y valores más bajos pues nos indican un estado de salud de la vegetación menor. Aquí podemos ver dos mapas del lado izquierdo del índice de vegetación. En la parte superior corresponde a la época de lluvias, la parte inferior corresponde a la época de secas, y el mapa del lado derecho es una diferencia entre estos dos mapas, nos muestra dónde se ven más afectada la salud de la vegetación entre estos cambios de estación, cuando ocurre la época de estiaje. Y bueno, también nos sirve para poder ver cicatrices de incendios. Del lado izquierdo tenemos una animación de un incendio que ocurrió en el municipio de Arteaga, en Coahuila. Como pueden ver, los colores tienden del verde al rojo, lo que significa que el índice de vegetación fue disminuyendo conforme avanzó el incendio, y del lado izquierdo tenemos la diferencia entre momentos antes del incendio y momentos después del incendio. Entonces podemos ver la parte roja, que es la región donde hubo mayor afectación a la vegetación por parte de este incendio. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.